Y entonces quisiera saber quién de ustedes quisiera compartir su mapa para habilitarlos e ir entre todos viendo lo que cada uno, y de ahí complementar si es que hizo algo falta o todo está en forma correcta, a ver quién de participar con, quién nos apoya con esto para dar continuidad después de esto al curso. ¿Quién nos apoya con la presentación? Si quiere yo, doctor. ¿Tú, Rafael? Sí. Ok. Entonces vamos a convertirte en anfitrión. Entonces, de esta forma tú ya puedes compartir tu pantalla cuando nos indiques. ¿Ya se ve? Ya aparece, perfecto. Vamos a ver. Perfecto, perfecto. Entonces ya estás en pantalla, ahora sí completa. Y bueno, pues no sé, cualquier comentario. Recording in progress. Entonces el artículo que nos habla sobre la muerte celular. Bien, Rafael, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra? ¿Y qué fue lo que se te hizo? Si se te hizo fácil, interesante el artículo o no. Sí, sí, estaba muy interesante y estaba bastante sencillo de entender. El, habla de los dos tipos, primero de muerte celular. La primera es la necrosis, que la trata rápidamente, después como que se centra más en la apoptosis. Entonces, habla de que la necrosis es una muerte aguda y generalizada, que no es fisiológica, que es patológica y que se da por lesión celular. Y esta se puede desencadenar por toxinas, por hipoxia severa, agresión y cualquier situación que disminuye, que genere una caída en la producción de ATP. Entonces la necrosis se caracterizaba porque había lisis del citoplasma, se dilataba el retículo endoplásmico y las mitocondrias, la cromatina se disolvía, había lisis de la membrana citoplasmática, es un proceso que se llama oncosis, que la membrana pierde su continuidad, y hay una fragmentación irregular del ADN, que también es otra de las diferencias importantes con la apoptosis. El citoplasma y el contenido celular se vuelcan al exterior de la célula, el espacio extracelular, entonces eso atrae células inmunes y genera como respuesta a la inflamación que termina con la fagocitosis por las células inmigrantes, no por las células vecinas, que es otra diferencia ahí con la apoptosis. ¿Aquí recuerdas cuáles pudieron ser las células inmigrantes? O inclusive pueden ser residentes, porque hay que recordar que en algunos casos las células que se encuentran ahí, que son fagos, ¿te recuerdas cuáles son? ¿No serán los macrófagos? Exactamente, los macrófagos. Los macrófagos son los que, un favor, no puedo ingresar a los... Ya los he admitido. Los admitiste, muchas gracias, sí, disculpa. Entonces, hasta aquí vamos bien todos, lo que nos comentó Rafael. Sí, todo bien. Sí, doctor, todo bien. Todo bien, perfecto. ¿Algo que agregar a esto que nos comentó sobre la necrosis? ¿Algo que quieran agregar? ¿Nada? Bueno, Rafael, entonces continuamos con el otro tipo de muerte celular. Ok. La otra muerte celular era la apoptosis, que es una muerte programada, es fisiológica o patológica, no hay pérdida de ATP y requiere energía, es decir, que no haya tanto daño celular para que pueda llevar a cabo la muerte programada. Hay dos vías, la inducción positiva y la inducción negativa. La inducción positiva es cuando hay ligandos con una porción intracelular. Cuando un receptor se une al ligando, este receptor tiene una porción intracelular que se llaman dominios de muerte,
que generan al interior de la célula, intracelularmente, una señal. Y la inducción negativa es la pérdida de la actividad supresora de la mitocondria, provocada por la salida del citocromo C. Y eso, al salir del citocromo C, se activan las proteasas que empiezan a degradar el interior de la célula. Hay condensación del citoplasma, hay grandes brotes de la membrana celular, se condensa la cromatina, se forman cuerpos apoptóticos, es decir, como pequeños trozos de célula, pero envueltos en membrana. Por eso no se genera la respuesta celular. Se forman cuerpos apoptóticos, la fragmentación del ADN se va a hacer de forma ordenada, no es irregular como en el caso de la necrosis. Se hacen fragmentos de 185 pares de bases o múltiplos, y como dije, la membrana celular pues, queda intacta, se forma el cuerpo apoptótico y hay fagocitosis por las células vecinas. Y como no hay material intracelular en el exterior, en la matriz extracelular, pues no genera una respuesta inflamatoria. Otra característica es que ocurre de manera aislada, es decir, no es generalizada. Y tiene primero 4 pasos. Las consignas de muerte son disparadas por señales intra o extracelulares. Una señal extracelular puede ser un Fas ligando, que se une a un receptor Fas, y hay un cambio de conformación y se une al complejo FADD. Y una señal intracelular puede ser la activación de APAF1 con el citocromo C. Eso genera más bien la ejecución de la célula si no hay ninguna señal inhibitoria por la activación de proteasas intracelulares, es decir, se activan las caspasas. En ese proceso, si hay proteínas inhibidoras de apoptosis, se unen a las caspasas y se para la apoptosis. Pero si no hay una inhibición de las caspasas, continúa la apoptosis y se da la fagocitosis del cuerpo apoptótico por las células vecinas y se degrada finalmente el cuerpo apoptótico en los lisosomas de las células que fagocitan a estos apoptosomas. Y aquí también menciona que hay enfermedades por exceso o por deficiencia de apoptosis. Enfermedades degenerativas nerviosas como el Parkinson, el Alzheimer, el Huntington, la anemia plástica, la tiroiditis de Hashimoto, el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, la colitis ulcerosa y también defectos de desarrollo que también se dan por deficiencia. Y las enfermedades por deficiencias es el síndrome linfoproliferativo autoinmune, la enfermedad de Graves, leucemia, tumores sólidos y otros defectos del desarrollo. Y ya es lo que yo puse en el mapa, doctor. Sí, por ahí, perdón, pero porque había una compañera que no podía ingresar, mil disculpas. Entonces, realmente, pues la muerte celular, pues es muy evidente que son cambios muy, muy diferentes entre lo que es la necrosis y lo que es la apoptosis, ¿verdad? Aquí una de las características más importantes de la apoptosis. Por ejemplo, hay en algunos casos donde la apoptosis, pues hay algunos microorganismos, sobre todo los virus, que ¿en qué situaciones pudieran ayudar a los virus la apoptosis para su sobrevivencia dentro del huésped? ¿Cuál sería lo que favorece que el huésped? Perdón, no ha entrado Saori, perdón, a la presentación. Saori, sí, ya aparece adentro. ¿Ya aparece adentro? Ok. ¿Ya dejo de compartir la pantalla, doctor? ¿Mande? ¿Dejo de compartir la pantalla? Sí, sí, si quieren, sí, ya con esto creo que nos queda claro las diferencias. No sé si ya queda claro las diferencias entre lo que es la apoptosis y lo que es la necrosis. ¿Algún comentario, alguna duda?
No, doctor, creo que todo bien. La verdad, muy, muy completo el mapa de Rafael. Ok, y me imagino que el de ustedes también es más o menos así. ¿O hay alguna diferencia, algo que hubieran querido agregar? Por ejemplo, ahorita les preguntaba, por ejemplo, los virus. Hay algunos virus que utilizan la apoptosis. ¿Para qué les serviría a las células o a los virus, en este caso, que las células entren a apoptosis? Para trasladarse a otra célula huésped a través del apoptosoma, que los va a proteger del medio extracelular y va a incorporarse a otra célula. Exactamente, entonces uno de ellos es para evitar la respuesta inmune y entonces pues no se dé esos mecanismos que pueden eliminarlos. ¿Y en qué casos utilizarán la apoptosis? ¿Para qué utilizarán la apoptosis? Que está relacionado con lo que acabas de decir también. Doctor, yo recuerdo que alguna vez me explicaron que era a partir de los viriones que se introducían, bueno, que tenían una complejidad menor, entonces se introducían su material genético dentro de otra célula que después pues era fagocitada y se transportaba por medio, bueno, si se transportaba a las demás partes del cuerpo, pues así podría replicarse de una mejor manera. Exactamente. Entonces, generalmente las células que están adquiriendo estos viriones, estas partículas virales, pues es una forma de diseminarse, ¿verdad? Por un lado, se mueren las células, se fragmentan, pero como van fragmentos íntegros, no de todas maneras no están haciendo una respuesta inmune. Por un lado, deciden, dependiendo del tipo de virus y de las condiciones en que estén, pues algunos virus deciden no inducir la apoptosis, ¿verdad? Bloquear la apoptosis y vivir y replicarse. Y en otros casos deciden la apoptosis o inclusive en cierto periodo de la infección deciden la apoptosis para poderse diseminar tranquilamente dentro de algo que los va a proteger. Yo me lo imagino así como dentro de un globo, ¿verdad? Dentro de una esfera en la cual van a poder viajar a todas partes y donde deciden quedarse, pues ahí van a empezar a romper las estructuras celulares en las cuales van y entonces ahí depositarse y ahí iniciar la infección en otras áreas y en otros tejidos. Por ejemplo, ¿en qué otra condición ustedes consideran, aparte de todas las enfermedades que mencionaron, en qué otras condiciones es muy importante la falta de apoptosis? ¿En qué enfermedades? ¿En el cáncer? En el cáncer, perfectamente. En el cáncer, pues una de las condiciones es que las células se vuelven inmortales, ¿verdad? Se vuelven inmortales, no entran en un proceso de muerte celular, ¿verdad? Sabemos que todas las células, generalmente la gran mayoría, tienen un periodo determinado de vida, un periodo limitado, y que normalmente se están renovando. Ustedes recordarán que el tejido óseo, a pesar de que es una estructura sólida, también se están constantemente renovando. Entonces, en el caso del cáncer o de las neoplasias, generalmente las células nada más están duplicando, pero no entran en un proceso de apoptosis. Entonces, el cáncer es un claro ejemplo donde las células neoplásicas no entran en necrosis fisiológica, es decir, en apoptosis. Entonces, con esto, pues ya podemos ver claramente las diferencias. Creo que ahora sí pudiéramos entonces entender
con mayor claridad lo que es la necrosis, y que veíamos el día lunes que había diferentes tipos de necrosis y que afectaba normalmente la necrosis unicelular o un grupo pequeño de células, pues macroscópicamente no se pueden observar. Sin embargo, cuando ya afecta a un grupo importante de células, ¿verdad? Como es en la necrosis, entonces ya implica cambios macroscópicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 tipos de necrosis que presentaban o que se observaban en los tejidos? Sí, la apoptosis también es para eliminar linfocitos autorreactivos, efectivamente, que eso se lleva a cabo normalmente durante la ontogenia a nivel del timo. Perdón por contestar hasta ahorita, pero estoy viendo apenas el mensaje. Perfecto, es la necrosis coagulativa, licuefactiva y gaseosa. Muy bien, esos son los 3 tipos principales de necrosis. La necrosis coagulativa generalmente está relacionada con problemas de irrigación, ¿verdad? Efectivamente puede haber hemorragias importantes, igual que en las otras, pero lo importante es que ahí generalmente está asociada en la mayoría de los casos a problemas de irrigación. La otra importante es la necrosis licuefactiva. ¿Recuerdan la necrosis licuefactiva que la asociábamos? Y hay un tejido en especial donde se presenta la necrosis licuefactiva. El sistema nervioso central. Sistema nervioso central. Y generaba abscesos, ¿no? Y en los abscesos. En los abscesos, ¿quiénes participan, Daniela? ¿Estás por ahí? Daniela. Ok, dice Daniela que sí está por ahí. Entonces, dinos quiénes participan en esta necrosis licuefactiva y donde hace referencia a su compañero a los abscesos. ¿Quiénes participan? ¿Recuerdas? Fabiola, Ávila. Jorge Daniela, creo que se va a tomar su café. Ah, no, ya nos contestó. Bacterias, ¿verdad? Y recuerdan cómo le llamamos al contenido, Daniela o Fabiola, al contenido, a quien quiera ayudarnos. ¿Cómo le llamamos al contenido que se encuentra dentro de un absceso? Janet, Yasmín. Muy bien, le llamamos pus. Pues sí, así le llamamos. Sí. Entonces, esta pus no es más que el proceso de disolución de los tejidos originado por los neutrófilos, que son uno de los componentes importantes de esta pus, y de bacterias, y ambos participan en la disolución de los tejidos porque liberan una gran cantidad de enzimas que son enzimas que pueden ser la mayoría proteolíticas
lipolíticas, ¿verdad? Que van a destruir y a disolver el tejido, ¿verdad? Entonces, pues si producen pus, ¿cómo le llamaremos a estas bacterias? Gabriel Trujillo. Piocitos. Le llamamos piocitos a los neutrófilos que se encuentran dentro de estos exudados purulentos, sí. Le llamamos bacterias piógenas. Las enzimas las producen tanto las bacterias como los neutrófilos. Acuérdense que los neutrófilos van a producir una gran cantidad de proteasas y otra gran cantidad de enzimas, ¿verdad? Nucleasas, proteasas, lipasas, para tratar de matar a las bacterias que están. Y entonces le llamamos bacterias piógenas. Entonces, Sisma, dinos o danos un ejemplo de una bacteria piógena común. Sisma. ¿Estás por ahí? Sisma Rojas. Un ejemplo de una bacteria piógena. Andrea Ramírez. Ya Fabián nos contestó. Muy bien, estafilococos, estreptococos. No hay estreptococos piógenes, que yo recuerde. Es Corynebacterium piógenes. Muy bien. Isma Rojas dice que no sirve su micrófono. Muy bien. ¿Pero qué otra bacteria piógena conoces? Aparte de estas que ya nos señalaron en el chat sus compañeros, Strepto, Staph, Corine, ¿qué otras son piógenas? Alicia Alemán. Una muy común. Streptococcus suis, el que produce la epididymitis exudativa. Neisseria también puede ser piógena. Nada más que, Gabriel, hay que tener cuidado en no confundir el nombre de la bacteria con la enfermedad que produce. Porque epidermitis no existe. Streptococcus suis o Streptococcus parasuis. Otra bacteria piógena, recuerden, Neisseria, está alguna otra. Staphylococcus aureus, Saprophyticus, ese no creo que sea piógeno, está bien. No lo recuerdo, ni siquiera el género, la verdad. ¿Qué otra bacteria? Una muy común, un enterococo, que también es muy común. ¿Cómo le llamamos? ¿Recuerdan? Le llamamos Escherichia coli. Escherichia coli, muy bien, Natalia, muy bien. Entonces tenemos ya varias bacterias que se caracterizan por producir. Hay otra que es muy común en los perros y que andan y que nos hacen burla a veces y se tiene todo de las perreras. ¿Bordatela? Bordetela bronquiséptica, muy bien. ¿Qué otra está relacionada con Bordetela?
La otra es Pasteurella, ¿verdad? La pasterelosis. Sí, también mapean muy bien. Pasteurella es una de ellas. Pasteurella es una de ellas. Entonces, pues así tendríamos una. Hay otra que es muy común y que recuerden que cada una de ellas va a dar un color especial al exudado. Por ejemplo, los corines dan un precioso color verde pistache, ¿verdad? Como los helados. O estafa, estrepto dan un precioso color amarillo como los helados de vainilla. Y hay uno que produce un color rojo como si fuera sopa de jitomate, de ese rojito. ¿Alguien sabe cómo se llama esa bacteria? ¿Cómo se llama esa bacteria? ¿Alguien sabe cómo se llama esa bacteria que nos da un... Mario Rosales, ¿cómo se llama esa bacteria? Mario, ¿estás por ahí? Mario, ¿estás por ahí o no, Mario? No recuerdas. Jimena. Jimena, Paola Pérez, Juan Manuel, Saulo, Cruz. ¿Cómo se llama esa bacteria que nos produce un exudado de color jitomate? Nocardia. Nocardia, ¿verdad? La nocardia es la que nos produce este color rojizo, que no está relacionado con un cuadro que muchas veces cuando hay hemorragias importantes, pues todo se ve de un color rojo, como si fuera pero aquí no, la propia bacteria produce pigmentos que dan la coloración rojiza y parece un sabrosísimo caldo de, de sopa de jitomate, una sopa de jitomate. Lo único que no concuerda mucho es con el olor, ¿verdad? Que es un poco desagradable y la consistencia y otras cosas que no lo hacen apetecible, pero bueno, ahí están las cosas para que no se les olvide y perdón por hacer referencia a la comida, pero creo que es algo que les puede quedar más grabado. Entonces hay que buscar la forma de que quede grabado esta situación. Y entonces, de esta forma tenemos que las bacterias piógenas, ¿verdad? Inducen lisis, ¿verdad? De los tejidos junto con los piocitos. Y los piocitos no es otra cosa más que neutrófilos que ya van en un proceso degenerativo, en un proceso donde ya han terminado su función y quedan ahí para finalmente ser fagocitadas por los macrófagos y eliminar lo que no hayan podido eliminar los neutrófilos contra las bacterias piógenas. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, alguna situación? ¿Nada? No, doctor. Ok, entonces si no hay dudas, pues les voy a compartir mi pantalla para ver algunos ejemplos de este tipo de necrosis. Ahora, como se habrán dado cuenta, nos hace falta un tercer tipo de necrosis, que es la necrosis gaseosa.
Y esa ahorita la vamos a ver y la vamos a comentar. Entonces, vamos a ver, a compartir pantalla. Ya están todos en la presentación. Sí, doctor, ya está. Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Entonces, la muerte celular es el resultado de un daño, como ya lo habíamos comentado, como respuesta a procesos de isquemia, infecciones, toxinas, reacciones inmunológicas. Y la muerte celular puede ser fisiológica, como lo vemos en la embriogénesis. Ustedes recuerdan que nosotros como seres humanos, en las últimas etapas del desarrollo fetal, se produce o se elimina una membrana interdigital, porque si no naciéramos como los patos, ¿verdad? Con unas membranas interdigitales. Sin embargo, en la gran mayoría, en el 99.9% de los seres humanos, termina eliminándose. El otro, que es muy común, es la pérdida del tejido linfoide, como es el caso del pino, ¿verdad? Y la otra es todo lo que se produce como puede ocurrir, inducida por hormonas. También la muerte celular puede ser utilizada de forma terapéutica contra el cáncer, utilizando la radioterapia y la quimioterapia. Y en la quimioterapia incluye todos los elementos que se utilizan desde el punto de vista inmunológico. Hay mucho uso de anticuerpos, de células que se están utilizando. También pueden ser utilizadas las células, ¿verdad?, de forma terapéutica, quimioterapia también con anticuerpos. O sea, es una gran cantidad que van a provocar la muerte celular. Entonces, eso es lo que ya lo leyeron. Aquí, por ejemplo, podemos ver claramente la organización de una célula epitelial que seguramente es de una célula del aparato respiratorio por los cilios, o puede ser, ¿verdad? Pero como tiene microvellosidades y no son cilios, ¿qué célula puede ser si tiene microvellosidades? Aquí dice que es de un túbulo renal. ¿Y de qué porción del túbulo renal? ¿Quiénes tienen microvellosidades? ¿Qué parte del túbulo? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el tubo contorneado distal o el túbulo colector. ¿Cuáles tienen microvellosidades? ¿Proximal? El proximal, efectivamente. Entonces, es una célula epitelial. ¿Y qué otra célula tiene microvellosidades si no fuera riñón? Que es muy parecido. ¿El intestino? El intestino. Y entonces este sería un enterocito, ¿verdad? Si fuera una célula epitelial intestinal, sería un enterocito. Aquí podemos ver entonces claramente las microvellosidades y algunas vacuolas.
Y vemos también muchas mitocondrias, ¿verdad? Y aquí ya cuando entra en un proceso de isquemia, ¿qué es lo primero que se pierde? Pues las estructuras más especializadas, que son ¿qué? Las microvellosidades. Vemos también una mayor vacuolización de toda la estructura celular. Vemos la desorganización del núcleo, ¿verdad? Y entonces todo esto, vean cómo está todo condensado. Ya no se alcanzan a ver las mitocondrias, o aquí hay una que otra mitocondria, pero ya no se alcanza a ver en estructura como vemos en una célula normal. Entonces, lo primero es perder las estructuras más especializadas y después se van a ir perdiendo las demás estructuras, y todo esto dependiendo del agente etiológico y la velocidad con la que se presente esta situación. Por ejemplo, no es lo mismo intoxicarse con 1 gramo de aspirina a intoxicarse con 10, ¿verdad? Entonces el daño es mucho mayor a nivel de las células plásticas. Por ejemplo, aquí tenemos algo que ocurrió en el vaso. ¿Y qué vemos aquí en este vaso? ¿Cómo lo describirían? ¿Una isquemia? ¿Mm? ¿Isquemia? ¿Pérdida de la perfusión? Ajá, ¿y cómo lo describes? ¿Cómo describirían este vaso? ¿Una lesión blanca? Ajá, ¿qué forma tiene? Normalmente hay que señalar la forma. ¿Qué forma tiene? Es una forma que. ¿Qué forma tiene este vaso? Triangular. Triangular, ¿verdad? Una forma. Aquí es aplanada porque solamente estamos viendo un plano. Tiene una forma triangular o piramidal. Si nosotros sacáramos aquí esta zona, veríamos que sería como un triángulo, ¿verdad? Y aquí tenemos otra zona también, ¿verdad? Más irregular, de bordes más irregulares, pero también de forma triangular. Y vemos otras áreas irregulares que también están siendo afectadas por. Aquí una de las características es que algunos infartos, como estamos viendo aquí en este vaso, es el vértice nos indica el lugar donde el vaso tuvo una obstrucción. Y lo que es la base nos estará indicando el área que irrigaba, ¿verdad? Esta zona, este vasito, toda la área que tenía influencia. Y entonces aquí vemos que es una zona triangular y de color blanco. ¿Eso qué nos implica el color? Que este es un infarto ¿de qué tipo? Isquémico. ¿Y por qué es isquémico? Porque la isquemia, ¿qué es lo que nos da? ¿Quién nos da la isquemia? ¿Qué es la isquemia? Es una falla en la irrigación de los tejidos. Entonces, si hay una falla en la irrigación, ¿quién nos estará fallando? El miocardio. El miocardio, pero a nivel de vasos sanguíneos, ¿quién lleva la sangre? Arteria.
las Arteria. arterias. Entonces, si deja de haber irrigación, pues obviamente se torna blanco. A ver, yo quiero pedirles un favor. Pueden tomar uno de sus dedos y con una de sus manos, ya sea la mano derecha o izquierda, y lo que van a hacer es una presión sobre la yema del dedo. Después le sueltan y ¿qué sucede? ¿Qué se ve cuando ustedes comprimen? Se pone blanco. Se pone blanco. ¿Por qué? Porque están impidiendo la adecuada irrigación. Inmediatamente que dejan de comprimir, pues se pone rojita nuevamente. Entonces, ¿por qué? Porque estamos alterando, estamos obstruyendo el paso de la sangre arterial, en este caso a las arterias que están ocurriendo. Ahora, los infartos blancos, en algunos casos, están también relacionados con el tiempo. ¿Por qué? Porque los tejidos, que una vez, ¿verdad?, que han sufrido la necrosis, que han muerto todo este grupo de células, todas estas células, 2 millones de células, estos sitios van a ser removidos, o todo este tejido va a ser removido por macrófagos, ¿verdad? Pero esto no va a quedar así como mordida. Aquí imagínense que ya quitamos esto. No va a quedar así como mordido el tejido, sino van a aparecer células que van a reparar esta zona y que le van a dar continuidad, aunque no funcionalidad. Y eso le llamamos tejido conectivo fibroso. Entonces el tejido conectivo fibroso aparece en procesos crónicos. Y entonces lo vemos, las áreas de infarto, como zonas blancas, que nos estarán indicando también que se trata de un infarto crónico. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. También los infartos pueden ser de origen venoso. En menor proporción son de origen venoso. Y generalmente los infartos de origen venoso son de color rojo, de un color rojo intenso. Y aquí que vemos un infarto renal. ¿Y qué características tiene? También una lesión blanca piramidal que va de la pelvis a la corteza. De la médula, más que de la pelvis, de la médula a la corteza. Entonces aquí tenemos en el vértice, nos indica el sitio de obstrucción, y en la corteza podemos ver. Y todos los infartos, al menos en el riñón, el 99.9% de ellos son de origen arterial. También en menor proporción son de origen venoso, pero la gran mayoría son de origen arterial, por eso son blancos y son de aspecto piramidal. Bueno, y aquí tenemos la terminología que ya todo el mundo sabe. Recuerden que la necrosis y la apoptosis solamente ocurren en individuos vivos. Y cuando los
proceso de disolución de los tejidos ocurre en individuos que ya murieron, se les llama autólisis, ¿verdad? Generalmente ya cuando la célula, ya cuando el individuo murió, que ya no tiene circulación, que ya no tiene oxígeno, que ya no hay fuente de energía, pues generalmente todos los organelos empiezan a sufrir degradación y uno de ellos, de los que empiezan a sufrir degradación, pues son los lisosomas, donde encontramos muchas enzimas y estas enzimas van a empezar la digestión y disolución de todos los componentes celulares. Y entonces esto le llamamos autólisis, ¿verdad? Entonces esto es lo que observamos en los individuos que ya murieron, autólisis, ¿verdad? Y que nada tiene que ver con la necrosis y la apoptosis, que tiene que ver con lo que sucede en un individuo vivo. Y luego aquí veíamos lo de la formación de los cuerpos apoptóticos, ¿verdad? La necrosis, y que creo que quedó mejor, más claro, ejemplificado con el cuadrito que nos presentaba su compañero. Y después también veíamos los tipos de necrosis, y que recuerden que la muerte celular, al igual que la muerte del individuo, ¿cómo le llamamos cuando un individuo se muere completamente? O sea, todo, cuando se muere, no por partes, como en un infarto, etc. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo se le llama? ¿Todavía me oyen o ya no me oyen? Sí se escucha, doctor. ¿Cómo se llama entonces cuando un individuo se muere? ¿Muerte qué? Muerte somática, ¿verdad? Entonces la muerte del individuo es somática, todo el individuo, pues ahora que ya feneció, falleció, etcétera, etcétera. Entonces los tipos de necrosis, y recuerden que la necrosis y la muerte es un proceso irreversible. Es un proceso que no tiene forma de componerse. Entonces, los tipos de necrosis ya habíamos visto que es la coagulativa. El ejemplo claro son los infartos, la licuefactiva, los abscesos en el sistema nervioso central. Y veíamos que nos hacía falta una de ellas, la gaseosa, que es por bacterias, ¿verdad? Generalmente por tuberculosis. Y también aquí participan otros microorganismos como son los hongos. Los hongos generalmente también nos producen necrosis gaseosa. Pues tenemos tipos especiales de necrosis coagulativa, como es la necrosis de la grasa, la gangrena, que normalmente va acompañado de procesos infecciosos y donde intervienen bacterias como Fusobacterium o las clostridias. Y también hay una necrosis fibrinoide, que le llamamos así, y que ocurre en los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos ocurre este tipo de necrosis. Entonces tenemos la necrosis en un infarto al miocardio, ¿verdad?
Y entonces aquí generalmente lo que va a suceder es que las células musculares se necrosan y las células musculares se mueren y son infiltradas por pequeñas células oscuras que generalmente son neutrófilos o linfocitos, dependiendo, ¿verdad?, del curso en el cual se encuentre la necrosis del corazón. Por ejemplo, aquí tenemos un infarto al miocardio y aquí definitivamente no alcanzamos a ver correctamente las fibras musculares. Y entonces esto daría la apariencia que se tratara de una necrosis lipoactiva. Sin embargo, macroscópicamente se conserva la estructura. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que una de las características de un infarto, ¿verdad?, es que se va a conservar, ¿verdad? Que tenemos los infartos, el infarto isquémico, el infarto venoso. Y aquí teníamos la imagen, ¿verdad?, de un infarto renal, donde habíamos dicho que se conserva, ¿verdad?, el área de infarto, se conserva la arquitectura, pero se pierde el detalle celular. Entonces aquí histológicamente podemos ver los glomérulos, ¿verdad?, los túbulos, pero si nosotros tratamos de ver, si pudiéramos acercarnos más, no veríamos cómo son las células. O sea, ya no podríamos definir en dónde empieza una célula y otra, no podríamos ver claramente los capilares. ¿Por qué? Porque se pierde el detalle celular. Y entonces es una de las características importantes de la necrosis coagulativa, la conservación del detalle tisular, pero la pérdida del detalle celular. Entonces se conserva el detalle tisular, pero no el celular. Aquí tenemos, ya tenemos otro caso, ¿verdad? Esta ya es una necrosis licuefactiva, ¿verdad?, del sistema nervioso central. Aquí tenemos la formación de abscesos en todo el pulmón, una necrosis licuefactiva. Y aquí vemos en un hígado con unos abscesos importantes, una necrosis licuefactiva, ¿verdad?, donde seguramente el paciente tuvo alguna litiasis y a través de ella subieron bacterias como Escherichia coli. Y entonces nos produjo una reacción compuesta por muchos neutrófilos, muchas bacterias que disuelven el tejido y que con el paso del tiempo el organismo lo que va a tratar es de aislarlo a través de un proceso de fibrosis, y entonces a esto en conjunto le llamamos abscesos. Y estos son los abscesos en lo que encontramos normalmente. Aquí tenemos otro caso que es la necrosis caseosa. La necrosis caseosa es una necrosis donde es una fase intermedia entre un proceso de coagulación y licuefacción del tejido. Es una fase intermedia. Entonces la necrosis caseosa es esta fase intermedia y que nos da como característico macroscópicamente un aspecto caseoso. ¿A qué se referirá con un aspecto caseoso? Nos había comentado que era como una imagen como de queso. Exactamente como de queso,
¿Conocen el queso cottage? Que es muy rico, por cierto. Sí. Bueno, pues ese aspecto adquiere aspecto de queso cottage, ¿verdad? Y aquí lo podemos ver, y entonces aquí en un linfonodo, ¿verdad? Peribronquial, tenemos este material y donde normalmente hay bacterias como la bacteria de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, qué bueno, les digo, desafortunadamente tenemos que usar cosas de comida porque es lo que podemos tener más fácil de acceso y podemos reconocer, ¿verdad? Aquí tenemos una necrosis gaseosa, muy extensa, ¿verdad? Caso de tuberculosis importante. Y aquí podemos ver una parte del tejido pulmonar, ¿verdad? Donde ya hay una gran cantidad de fibroblastos, linfocitos por aquí hay, y que todo ello está rodeado por células, sobre todo macrófagos y células gigantes, y en la parte interna de esta zona encontramos la necrosis gaseosa, que es lo característico y que es la que vamos a observar en estos tejidos, que además, si se trata de tuberculosis o de algún otro agente intracelular, ¿verdad? Porque aquí puede ser nocardia. Otro que tiene un aspecto así de gaseoso, hay una bacteria que es la Corynebacterium pseudotuberculosis, porque adquiere un aspecto también gaseoso. Pero en este caso es algo que asemeja macroscópicamente, aunque es una necrosis de tipo licuefactiva. Pues aquí tenemos la necrosis de la grasa, ¿verdad? Vean, aquí tenemos la necrosis de la grasa. Los voy a tener que dejar 2 minutitos, me esperan tantito. Regreso, 2 minutitos. Perdón, ya regresé. Perdón. Entonces aquí vemos la necrosis de la grasa. Ustedes pueden ver aquí el tejido graso, ¿verdad? Una respuesta inflamatoria, ¿verdad? Porque eso es algo característico de ese proceso inflamatorio. Y vemos aquí algunas estructuras que se forman dentro de la grasa. Y esto es lo que observamos normalmente en estos casos. Y hay una causa muy, muy común de esta. ¿Cuál serían dentro de las causas de la necrosis del tejido graso, por ejemplo, del peritoneo? ¿Cuál sería una de las causas más comunes? Falta de irrigación. Falta de irrigación, ¿sí? ¿Qué otra causa?
A ver, aquellos que se enojan mucho. ¿Alguna infección? Sí. ¿Qué otra causa? Algo muy común. Pancreatitis. ¿Qué otra causa? ¿Qué otra causa? Algo muy común para los enojones, como yo he de comprender. ¿A qué le asocian? ¿Qué problemas le asocian con que es uno muy enojón? No con las personas enojonas en general. Con problemas en qué órgano, estructura. La vesícula biliar. Se derrama la bilis. Entonces, cuando se derrama la bilis, pues obviamente nos va a dar un proceso de peritonitis bien marcado. En el caso de la colitis, no. Otra de las causas pudiera ser la ruptura de la, se me fue el nombre, ¿cómo se llama esa porción que termina en saquito ciego en el colon? ¿Cómo se llama? Apéndice, muy bien. Entonces, cuando se llega a romper el apéndice, pues también nos da una peritonitis y nos da necrosis de la grasa. Y hay otra cosa que ocurre comúnmente cuando comemos demasiada grasa. ¿Por qué cuando comemos demasiada grasa no puede generar un problema de este tipo de necrosis de la grasa? Pero grasa en cantidades importantes, relevantes. ¿Por qué? ¿Qué órgano es el que se activa? ¿Qué órgano es el que tiene que ver mucho con la degradación de las grasas que consumimos? ¿El páncreas? El páncreas, muy bien. Entonces, cuando consumimos demasiadas grasas, el páncreas evidentemente produce muchas enzimas digestivas, muchas lipasas, ¿verdad? Y a veces, cuando se producen en demasía, también puede llegar a tener problemas el tejido que se encuentra alrededor del páncreas y entonces se liberan unas cuantas enzimas y producen necrosis. Y entonces, ¿qué ocurre cuando hay esta necrosis? Pues lo que va a ocurrir es, ¿ustedes recuerdan cómo se hacían los jabones así hace muchos años antes de que hubiera el palmón, el sote y todo eso? ¿Cómo se producían los jabones? ¿Recuerdan? ¿Qué se usaba? ¿Cebo de animales? Sebo de animales. ¿Y qué más? Puede ser con glicerina o sin glicerina. Ahí ya dependiendo de cómo lo queramos preparar. Pero no es tanto con glicerina. ¿Qué es lo que le ponemos? ¿O qué se utiliza? ¿Qué otra cosa se utiliza? Para formar, tenemos la grasa ya de los animales. ¿Qué más utilizamos? Importante. Sí, los jabones.
Sí, es algo con sodio, sales sódicas, compuesto alcalino como hidróxido de sodio. Y ese hidróxido de sodio, ¿cómo le llamaban? Lejía, ¿verdad? Le llamaban lejía. Y entonces, eso es lo que se usaba, es el hidróxido de sodio, se le ponía y se formaba el jabón. Aquí las enzimas pancreáticas van a actuar como el hidróxido de sodio y se va a formar jabón. ¿Y cómo vemos ese jabón en nuestro tejido adiposo? ¿Siguen oyéndome? Estaba aquí marcándome algo en la computadora. Sí, se escucha, doctor. Ok. ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que verán ustedes dentro del tejido adiposo? ¿Qué verán? Espuma no, al menos que le echemos agüita, pero aquí no va a haber. ¿Qué van a ver? ¿Cómo van a ver que hay jabón en estos tejidos? ¿Se va a ver hialino? ¿Eh? ¿Se va a ver hialino? Va a haber hialino, ¿no? Bueno, les voy a comentar para no hacer más largo esto. Lo que van a ver es ustedes cuando usan, por ejemplo, el jabón para baño, que normalmente ya sea para lavarse las manos o para bañarse, generalmente cuando se desgasta, ¿qué es lo que queda? Pues es una capa muy delgada que se rompe fácilmente y que tiene una consistencia dura. Pues así, sobre la grasa lo que van a ver es una placa firme, irregular, y que corresponde al proceso de saponificación de las grasas. ¿Y qué es este proceso de saponificación? Es lo mismo que se hacía con el hidróxido de sodio, nada más que aquí el hidróxido de sodio es sustituido por las enzimas del páncreas. Entonces, por eso podemos ver jabón en el peritoneo de los animales o de los individuos que tienen necrosis de la grasa asociado con problemas del páncreas. ¿Cuáles son las secuelas de la necrosis? Se muere el paciente, ¿verdad? Pues también que sufra un proceso de reparación a través de un proceso de fibrosis, de continuidad estructural, pero no funcional. Y recuerden que durante estos procesos de necrosis, todo el tejido necrótico generalmente va a sufrir un cambio de pH, se va a volver más ácido. Y al volverse más ácido, entonces tendremos un proceso en el cual va a haber una calcificación del tejido. ¿Por qué? Porque donde hay ácidos generalmente se precipitan los compuestos alcalinos, ¿verdad? Entonces los álcalis se van a... Aquí, por ejemplo, una de las secuelas de un proceso de necrosis masivo del hígado, pues tenemos la cirrosis como un intento de reparación del tejido hepático, la cirrosis. Aquí, por ejemplo, tenemos un pie diabético, ¿verdad? Por obstrucción y por daño vascular importantísimo, y donde tenemos una gangrena seca, ¿verdad? Seca en un pie diabético, donde hay una gran cantidad de microorganismos sumamente resistentes, y tenemos ahí una gangrena seca. Aquí tenemos una gangrena
húmeda. ¿Por qué? Porque los intestinos, aquí hubo una torsión, una trombosis, un proceso obstructivo de los vasos sanguíneos y nos da una gangrena húmeda. Vean el color del intestino normal y vean aquí las hemorragias tan severas que ha sufrido este intestino, la distensión por la gran cantidad de gas que se forma, porque generalmente aquí van bacterias como la que les he mencionado, como las clostridias en el caso de humanos, es lo más común. Ahorita vamos a ver también ejemplos de lo que ocurre en medicina veterinaria. Entonces, los mecanismos bioquímicos de tipo general, y que ya lo hemos visto, ¿verdad? Con lo que vimos al principio de la clase, es la pérdida de energía, pérdida de ATP, pérdida de oxígeno, ¿verdad? Daño mitocondrial, pérdida de calcio, ¿verdad? Que todo lo que hay del almacén de calcio se pierde. Y evidentemente la membrana plasmática pierde su permeabilidad selectiva, ya por ahí pasa todo el que quiere, ¿verdad? También se generan una gran cantidad de radicales libres, algunos derivados de oxígeno y de otros compuestos como el óxido nítrico, etcétera, etcétera, y entonces dentro de ellos tenemos el superanión oxígeno, el peróxido de hidrógeno, los hidroxilos, los hidrogeniones, entre otros, ¿verdad? Entre otros radicales que se producen y que van a continuar dañando, pues, entonces recordando que un radical libre son átomos que tienen un único electrón en la última órbita y que estos son los que van a estar donando, ¿verdad? Son moléculas inestables químicamente y que van a reaccionar con otras moléculas rápidamente, lo cual va a provocar cambios químicos y estructurales, ¿verdad? Los radicales libres inician reacciones autocatalíticas y las moléculas que reaccionan con los radicales libres se convierten en radicales libres, se convierten, no entienden. Entonces, las causas de daño celular son múltiples. Es una situación, hay procesos reversibles donde se dan los procesos de adaptación, como son la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia, etcétera, etcétera. Y también se pueden dar dentro de estos procesos reversibles el acúmulo, como el acúmulo de agua, los cambios degenerativos y alinos, el acúmulo de grasa, ¿verdad? Y los daños irreversibles, pues tenemos las necrosis. Y también con la edad tenemos el acúmulo de algunos compuestos, sobre todo de tipo graso, que son las lipofuscinas. Y que la apoptosis es una muerte celular programada que requiere de energía y que puede ser tanto fisiológica como patológica. En el caso de la patológica es cuando los virus o el cáncer la utilizan de acuerdo a sus propias necesidades y conveniencias.
Entonces, hasta ahorita vamos bien con lo de la muerte celular. Los cambios degenerativos. Sí, Sí, doctor. ¿Dudas hasta ahorita? Yo creo que no muchas, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a cambiar de presentación. Para continuar con estas cosas y ver algunos otros ejemplos de lo que más me interesa. Entonces la necrosis coagulativa ya la vimos, ¿verdad? Muerte celular por hipoxia, por toxinas, toxinas químicas, exotoxinas, bacterianas. Y pues lo más característico de una necrosis coagulativa, pues ya hemos mencionado, la isquemia o la falta de irrigación, ¿verdad? Que nos da como consecuencia hipoxia. Tenemos un hígado con necrosis coagulativa, ¿verdad? Que puede ser de diferentes distribuciones, y aquí un riñón con necrosis coagulativa, que lo hemos visto ya. Entonces la necrosis licuefactiva que veíamos como ejemplo en los abscesos, ¿verdad? Bueno, ya pasó el comercial. Entonces pues aquí lo que vamos a ver son cambios de color. En algunos casos dentro de este sistema nervioso central puede haber formación de cavidades, ¿verdad? Porque el sistema fagocítico no es tan eficiente, y entonces y tampoco el de la reparación. Recuerden que es poca la fibrosis que se puede dar dentro del sistema nervioso central. Y dentro de las causas es la hipoxia, que es lo más común, deficiencias nutricionales, sobre todo asociada a la falta de tiamina, vitamina E, y también hay otra situación que es la deficiencia de cobre. Entonces el sistema nervioso central, recuerden que está constituido en su mayor parte por lípidos, y dentro de ellos pues todo esto también es favorecido porque no hay tejido conectivo fibroso que favorezca, salvo el que está alrededor de los vasos sanguíneos, pero es muy pobre lo que hay alrededor de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues son cambios de coloración, las cavidades que podemos observar. Vean el color amarillo, ¿verdad? Vean aquí los cambios, aquí en la sustancia blanca, ¿verdad? Estos cambios de coloración. También la intoxicación por plomo puede dar este tipo de lesiones, pero aquí sobre todo lesiones en la sustancia blanca por deficiencia de cobre en los rumiantes, y la intoxicación con plomo en lo que sería en la corteza, y también por la deficiencia de tiamina en la corteza en los rumiantes, sobre todo en bovinos. Aquí podemos ver cómo el tejido empieza a disolverse y hay una gran cantidad de macrófagos que empiezan a reabsorber todo este material. Como no hay tejido conectivo fibroso, pues mínimo y escaso, entonces generalmente se dan estas grandes cavidades en el tejido. Entonces, la necrosis por
patógenas y vemos un hígado, ¿verdad? Y en un hígado de bovino, ¿cuál sería la causa por la que lleguen tantas bacterias al hígado? ¿Cuál sería una de las causas principales en un hígado de res? ¿Cómo llegarían las bacterias ahí? Una puede ser por septicemia, Por consumir alimento contaminado. por consumir alimento contaminado, pudiera ser, sí. ¿Y de qué otra forma? Si no consume alimento contaminado, ¿de qué otra forma llegarán las bacterias al hígado? Y que no, es decir, que la vía de llegada de las bacterias no sea vía sanguínea. ¿Qué otra vía pueden utilizar las bacterias para llegar? Aérea. No, ¿y cómo llegan las vías vía aérea? ¿Cuál sería la vía de llegada? A ver, estoy viendo en el chat que hay respuesta. Por la vía mamaria, ¿no? Porque entonces tendría que usar forzosamente la vía sanguínea, sino cómo le hacemos, cómo le hacen las bacterias. La vía linfática, no, porque también entonces estaríamos usando vasos, en este caso vasos linfáticos. ¿No? ¿Qué otra? ¿Por qué otra forma pueden llegar las bacterias? Si están en otros órganos, obviamente se van a diseminar por vía linfática, vía sanguínea, venosa o arterial. No, linfática no, hay otra vía. Por heridas abiertas en la piel, sí, pero tiene que diseminarse a través de vía sanguínea, ¿no? Un parásito. Usando parásitos. ¿Y qué parásitos? Fasciola hepática. Fasciola hepática. ¿Y fasciola hepática a través de qué migra? ¿Cómo migra fasciola hepática? ¿Cómo migra? ¿Ustedes recuerdan cómo llega la fasciola hepática al hígado? ¿Por el intestino? Sí, llega al intestino, se comen las metacercarias que están bien suculentas en el pasto. Entonces llega la vaquita y se come el pastito con las metacercarias. Y entonces llega al rumen y del rumen al omaso, al abomaso, ¿verdad? Y de ahí pasan al intestino. Llegan al intestino delgado y ahí empiezan a madurar. Pero de ahí, ¿cómo llegan al hígado? Como unas cápsulas. ¿Mandé? En cápsulas. Bueno, no sé si se llaman cápsulas. No, ¿qué utilizan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegarán? ¿A través de qué? ¿Cómo migrarán
metacercarias y la Por los conductos que vierten la secreción al intestino. Ajá, ¿y cómo se llaman esos? Conductos biliares. Muy bien, Daniel. Conductos biliares. Entonces, a través de los conductos biliares van viajando. ¿Y a poco las bacterias que llegan, digo, las fasciolas que llegan al intestino y que empiezan a madurar, a poco van estériles en su superficie? Dicen, aquí ya no llevo bacterias. No, ¿verdad? Van cubiertas de una gran cantidad de bacterias. Y esas bacterias van a proliferar en los conductos y se van a formar los abscesos hepáticos. Hay otra causa de formación de abscesos hepáticos muy comunes y que ya veremos en su oportunidad, que está asociado con el consumo de grandes cantidades de granos y que se da como consecuencia de un proceso de acidosis rumina, debido a que los granjeros prefieren darles mayor cantidad de granos que fibra, y entonces los animales dejan de ser lo que el nombre lleva, de ser rumiantes, ¿verdad? Y los quieren convertir casi en monogástricos, dándoles cantidades importantísimas de carbohidratos, y entonces esa excesiva cantidad de carbohidratos facilita que exista acidosis ruminante y que esto favorezca la salida de bacterias del rumen, que todas las bacterias pues puedan viajar por sangre y entonces alojarse algunas de ellas en el hígado por su continuidad y por su relación desde el punto de vista de irrigación. Entonces, aquí tenemos otros abscesos. Vean el aspecto cremoso, ¿verdad? En el color verde que tienen. Corynebacterium seguramente está involucrado. Streptococcus, coli. Saulo, ¿estás por ahí? Sí, doctor. ¿Qué tipo cuál sería tu diagnóstico morfológico para este caso? Abscesos hepáticos. Ajá. ¿Y cuál sería tu diferencia? El síndrome de la vena cava. Ajá. ¿Y qué más? O una hepatitis purulenta crónica, ¿no? Que no se pudo como reparar y se transformó a la formación de abscesos. Bueno, esta imagen. Gracias, Saulo. Gracias. Esta imagen es una imagen que se obtuvo de un archivo que está mal clasificada y la pusieron como una hepatitis abscedativa. Y claramente no concuerdo. Si ustedes ven, estas estructuras en tercera dimensión serían esféricas y que no están involucrando el parénquima, sino que se ven en forma aislada. Ven aquí inclusive cómo empiezan a crecer, pero no están involucrando completamente al parénquima. Ven. Y esto es lo que encontramos y que está relacionado con quistes hidatívicos.
El quiste hidatídico es una forma larvaria del Echinococcus granulosus, que es un cestodo que afecta a los caninos, a los perros. Y entonces los caninos defecan, los borreguitos se comen esto, y entonces lo que nos va a dar es la formación, se forman las bases larvarias y van y afectan al hígado, pero forman grandes quistes. Y dentro de esos quistes, que son de pared muy gruesa, en lugar de encontrar un material purulento, lo que vamos a encontrar son el líquido, y ese líquido va a contener un material infectante que es altamente contagioso, que son las arenillas. Y entonces hay que tener cuidado cuando hacemos un diagnóstico, sobre todo de este tipo de estructuras y en rumiantes, porque puede ser de una hidatidosis, que es por un parásito. Entonces hay que tener mucho cuidado, y recuerden que no todo lo que vemos en el internet es lo que nos están diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en el internet, ¿sí? O sea, así nos dicen, una hepatitis observativa, pero se no cumple con las características. Esta es una hidatidosis. Y esto pueden ver claramente que mucha gente podemos caer en los errores. ¿Por qué? Por falta de experiencia, por falta de conocimiento, y entonces hay que estar seguro de lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces, este es un claro ejemplo de lo que no es y que está en las páginas del internet como una hepatitis observativa. Lo que sí es esto es aquí sí tenemos, son abscesos pulmonares, ¿verdad? Vean el aspecto, ¿verdad? Aquí ya semilíquido de todo el material que nos está provocando una bronconeumonía absedativa, que es una secuela. Los abscesos, vean, como ya son crónicos, pues es la secuela de neumonías, ¿verdad? Son secuelas de neumonías, ¿verdad? En los animales, abscesos pulmonares asociados a Pasteurella. Pasteurella multocida. Pasteurella multocida. Igual en la necrosis gaseosa, como ya hemos visto, es una combinación dentro de un proceso de liquefacción y coagulación. Esta necrosis gaseosa se da generalmente como parte de un proceso crónico, es una lesión crónica. Vemos aquí un cuadro de una linfadenitis gaseosa, donde lo característico por Corynebacterium bovis es, a pesar de que vemos el aspecto macroscópico de un aspecto gaseoso, tiene una estructura, ¿verdad?, que da el aspecto como si fuera un corte laminado. Cuando nosotros o ustedes cortan una cebolla, van a ver cómo se ven múltiples láminas, ¿verdad?, de la cual está constituida una cebolla. Igual aquí lo que vamos a ver, aunque esta no es una imagen muy bonita, ¿verdad?, pero sí podemos ver cómo se ven las ramificaciones, ¿verdad?, que tiende a observarse en este tipo de lesiones. Generalmente afecta los linfonodos y eventualmente también el parénquima pulmonar. Corynebacterium bovis también nos da, desde el punto de vista macroscópico, un aspecto de necrosis gaseosa, como lo hacen las micobacterias en general,
y hongos, ¿verdad? Los hongos como el histoplasma, hongos intracelulares que son los que afectan. Por ejemplo, aquí no vemos el que produce el algodoncillo. ¿Cómo se llama el hongo que produce el algodoncillo? Que los vemos en los bebés cuando tienen algún problemita. ¿Cómo le llamamos ese hongo? ¿O cómo se llama ese hongo? Cándida albicans. Muy bien, Cándida albicans. Entonces, ese no nos produce este tipo de necrosis. Entonces, el aspecto macroscópico, como ya se menciona, es una lesión blanco-amarillenta de aspecto de queso cottage. Generalmente puede presentar una cápsula que en términos generales se le llama granuloma. Y este granuloma puede tener una cápsula, puede estar delimitado, o puede estar en forma difusa sin que exista nada que lo delimite, y puede tener o no, puede estar o no calcificado, y por lo tanto crepitar al corte. El aspecto microscópico, lástima que la imagen es muy pequeña, pero que vamos a ver es un área de necrosis central, limitada por una gran cantidad de macrófagos, células gigantes, como las que estamos viendo aquí, vean, que son de tipo Langhans, una gran cantidad de macrófagos y linfocitos. Eso es lo característico y que pueden estar o no encapsulados. Y a esto en términos generales le llamamos granulomas. Y los granulomas es lo que vemos macroscópicamente. Tenemos una neumonía granulomatosa, una tuberculosis en un bovino muy, muy relevante. Vemos los granulomas. Vean, estos, a diferencia de los abscesos, estos no tienen ese aspecto o esa consistencia cremosa, donde puede, al ser el corte, puede derramarse dentro del resto del tejido, como veíamos en imágenes anteriores. Y tenemos la necrosis de la grasa. Vean estos puntitos que veían, que les decía yo. Vean estos. Estos, cuando los juntamos todos, se forma como una plaquita. Y esto es lo que vemos en la necrosis de la grasa. Y generalmente lo asociamos a necrosis porque hay un daño por las enzimas pancreáticas. Cuando hay una pancreatitis aguda o crónica, generalmente las enzimas van a afectar el tejido adiposo peripancreático. Entonces vemos esta saponificación de las grasas que nos da como consecuencia estas plaquitas y que si nosotros las juntáramos se convertirían completamente en las causas: traumatismo, lesiones pancreáticas, ¿verdad? Lo más común. Aquí las células del páncreas liberan tripsina y quinotripsina, lo cual provoca la liberación de lipasas que rompen los triglicéridos en vísceras, los ácidos grasos. Y los ácidos grasos se combinan con sodio, potasio y calcio para formar jabones de la saponificación. Y se produce un tipo de lesión granulomatosa que con el tiempo puede formar una pequeña cápsula. Manchas blanquecinas o pacas sobre el mesenterio de aspecto que son como placas blancas irregulares y de consistencia firme.
circulación y vean cómo también se pierde la estructura y el detalle celular. La gangrena pues es una necrosis coagulativa con infección secundaria por gérmenes saprófitos generando putrefacción tisular, y dentro de ellos pues tenemos a las clostridias, ¿verdad? Las clostridias, y esta clasificación se utiliza, por ejemplo, va a depender de qué tan irrigados el tejido, la gangrena seca o la gangrena húmeda, por ejemplo, lo que veíamos en el intestino, la gangrena seca en las extremidades, y la gaseosa es porque las bacterias producen una gran cantidad de gas. La gangrena seca se produce por isquemia que conduce a necrosis tisular. La zona afectada se torna fría porque no hay irrigación, y como no hay irrigación también se observa descolorida, o le llamarían pálida, ¿no? Puede ser séptica o aséptica, aunque en la mayoría de los casos hay crecimiento bacteriano. En algunos casos de gangrena por frío, ¿verdad? Cuando hay un frío extremo, ¿verdad? Donde hay falla en la irrigación de las extremidades. Por ejemplo, eso puede ocurrir. Por ejemplo, cuando les cortan la colita a los borregos, ¿qué es lo que les ponen? Pues es un anillo, ¿verdad? Con muchas ligas, y entonces se le cae. Intoxicación por ergotamina, ¿verdad? La ergotamina produce vasoconstricción importante y provoca, cuando afecta los apéndices, como las orejas, etcétera, etcétera. Vean, aquí tenemos una necrosis de los deditos por ergotamina. Vean el consumo de gran cantidad de la necrosis, y esto se parecería mucho, si fuera en humano, a lo que veíamos del pie diabético, ¿verdad? La gangrena húmeda, y que donde el tejido es muy irrigado, donde hay una gran cantidad de líquido, y que el tejido puede sufrir rápidamente. Listis, como ocurre a nivel intestinal. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una torsión, en el caso de un caballo, ¿verdad? Vean el cambio de coloración. Ay, perdón. Muy rápido. Tenemos otra, una torsión intestinal, es un vólvulo que estamos observando. La gangrena gaseosa es generalmente ocasionada por Clostridium, que producen ácido acético y butírico, así como gases como metano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, nitratos, que me olvidó el nombre ahorita, NH3, no lo recuerdo ahorita, no lo recuerdo qué gas es, pero ya les comenté. ¿Amonio? Amoníaco, sí, perfecto. Perfecto, se me fue el nombre, es amoníaco, sí. Y también podemos observarlo, por ejemplo, en lesiones, por ejemplo, en lo que es el edema maligno interna negra por Clostridium chauvei. Y eso es lo que vemos con respecto a lo que es la necrosis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Comentarios? No, ¿Algo doctor. que desean expresar? ¿Nada? Entonces, ¿todo vamos bien? Sí, doctor.
Bien, entonces le vamos a dejar hasta aquí porque ya la voz ya también ya se empezó a ir, ya se quiere ir mi voz, entonces nos vemos el día de mañana a las 11, ¿verdad? Sí, a las 11. Bueno, pues entonces que tengan un bonito día y que tengan una excelente semana y nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana. Que descansen, que tengan un bonito día.